Bienvenido a Megatienda PB, tu canal para el cuidado canino. Soy José Fernando y hoy quiero compartir una historia muy especial sobre cómo Toby, mi perro, cambió mi vida durante la pandemia. Si te interesa el tema, te invito a ver el video. Toby era un cachorro abandonado que pasaba sus días atado frente a un edificio. En ese entonces, yo, a mis 60 años, vivía solo y tenía una pequeña cafetería en el centro de Bogotá. Su mirada perdida y agresiva reflejaba las duras condiciones que había soportado. Con determinación, lo llevé al veterinario para sus vacunas y desparasitación. Poco a poco, Toby comenzó a adaptarse a su nuevo hogar, pero los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Pandemia y adopción. La pandemia golpeó con fuerza y en ese caos consideré darlo en adopción para aliviar mi carga. Pero la vida, en su infinita sabiduría, tenía otros planes para nosotros. Adoptar a Toby, lo que parecía una simple coincidencia, se convirtió en una señal del universo. A veces las respuestas a nuestras preguntas llegan en formas inesperadas. Sin dudarlo, lo adopté, sin saber aún cómo cambiaría mi vida. El descenso a la oscuridad. Cuando llegó la cuarentena en 2020, las ventas de mi cafetería se desplomaron. Meses después, sin surtido ni ingresos, me encontré atrapado en mi apartamento con Toby. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Me cuestioné todo. ¿Había hecho algo mal? ¿Valía la pena seguir adelante? Mirar a Toby, sabiendo que dependía de mí, era lo que más me dolía. Sin embargo, en esa oscuridad se gestaba algo que cambiaría todo. Nuevo comienzo. El primer paso hacia el cambio fue aceptar mi realidad y dejar de resistirme. Todo empezó a transformarse cuando vendí mi cafetería. Pagué mis deudas y me quedé solo con lo esencial. Lo que parecía una pérdida se convirtió en un acto de liberación. La vida me sorprendió con una nueva oportunidad y todo comenzó a tomar forma. Salir a pasear a Toby y observar su energía me inspiró a crear collares para perros. Con mis ahorros compré una máquina de coser y empecé a fabricarlos. Lo que inició como una simple idea se convirtió en un negocio exitoso. Hoy, un equipo trabaja conmigo y Toby es el modelo principal de nuestros productos. Esta experiencia me enseñó que la adversidad puede ser el punto de partida para algo grande. La vida siempre nos presenta nuevas oportunidades, pero primero debemos soltar el control y permitir que fluya. Gracias a Toby nació la tienda, Megatienda PB y el canal de YouTube. Si no hubiese sido por él, no estaría aquí hoy compartiendo esta historia de transformación y esperanza. Si esta historia te ha inspirado, dale like, compártela con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte. Recuerda, la adversidad y el fracaso pueden ser el punto de partida para un nuevo comienzo. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta el próximo video.